Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 10 de abril del año 2023, en gracia de Dios, con su servidor amigo y hermano de la Fundación Amaya en la meditación de la Palabra de Dios, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ECARRAM, a partir de allí en la reflexión progresiva de una educación, cultura y formación, de una conciencia del habitar el reino de los cielos, de vida eterna, de la trascendencia del ser. Y de esta fundación Cambio Gnosis, transformación, basada en una cognición como punto de partida, según lo ha definido Occidente, la cultura occidental, la occidentalización del conocimiento, por la razón, que ahora es, en gracia de Dios, desde el corazón, con el corazón y con un solo corazón. Jesús, María y José como la familia de Nazaret, pero como familia cristiana, María, el discípulo amado que eres tú, tu ser amado, y Jesús, atravesado en el costado en la cruz, pero resucitado al tercer día en el tríodo pascual, vida eterna. Y la familia sagrada, Padre celestial creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo santificador. Y allí entonces, para seguir tejiendo vida eterna en el orden natural, sabiendo que es, en tanto es la lógica natural, moral, natural, la lógica del orden natural instaurada en cada corazón. La verdad revelada en Jesús. Y ahora con la resurrección, testimoniada o testificada o atestiguada por todos seres amados que caminaron con Cristo. Y por tanto generaron tanto conocimiento como comprensión, llevando al corazón con Cristo, y ahora sí la co-creación, porque al ser en pobreza, humildad y obediente, creyentes en Dios, creyéndole a Dios, entran a ser co-creadores con Dios, a través de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Es lo más cercano, y esa es la invitación hoy día, de su servidor amigo y hermano, de esta su fundación, que integra las anteriores. Una sola fundación, Cristo, cristianamente alma y cuerpo conectados, Amaya, ECARRAM y Cambio Gnosis, para seguir en este peregrinar de esta vida natural a la vida celestial. Dios lo libre a uno de pasar por una vida transicional, por eso en este eterno presente que en gracia de Dios acontece con el estilo de vida de santificación, de ese santo interior que habita en todo ser, siendo por gracia de Dios con el bautismo, se despierta con el Espíritu Santo y con él se vive, se crece y se acontece. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y allí va madurando la experiencia de vida, que empieza con la meditación, la oración y el ayuno, para articular ahí, sentir, pensar y actuar, esencialmente. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo en contorno, porque no se avanza solo. A pesar de que hay una intimidad con Dios, siempre el Shema, escucha Israel por la fe, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. La primera es la conexión vertical con la divinidad, la segunda es la conexión horizontal con la humanidad, y la tercera es la conexión territorial
con la terrenalidad, con lo natural, que en cierta medida esas tres dimensiones de la cruz, axiológicamente, ontológicamente y cosmogónicamente, conectan con natura, sociedad y cultura, tomando la versión de Occidente sobre la epísteme, que es más una noción sobre ambiente, porque no son ni siquiera sistemas ambientales de todas las lecturas situadas de orden natural, las que no son de orden natural y las que son de orden antinatural. Porque en la lógica del orden natural en Dios, por la fe, es la impronta que está en el corazón, la ética, la moral y la profética van vinculadas allí, que es entre lo que es correcto y lo que no lo es, entre lo que es vida y lo que es muerte, entre lo que es a la derecha de Dios y lo que es en contra de Dios. Y eso que llaman bien mal, Dios lo define, lo establece y lo ha en su autoridad instaurado, manejado y regulado. Así que las cosas tienden a bajar ya de esa primera tríada a una segunda tríada, que es el ser, vida y obra. Ser siendo testigo de la verdad, ser siendo en contra de la verdad, o ser siendo soterradamente en favor de la verdad, utilizando a Dios, pretendiendo utilizar a Dios, cosificando a Dios, que no es más que negarlo de otra forma, porque quien acepta a Dios lo acepta en plenitud, en identidad, con sinergia, con voluntad. La vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, y actitud propia acorde a las actitudes de Cristo en la divinidad que es. Todo en el orden natural. La vida, vida eterna, no la vida natural, no la vida material, no la vida circunstancial, que es finita, tampoco esa vida social, de esa zona de confort, del status quo, de la social mutuo elogio. Entonces define un estándar, y el que esté en contra del estándar, excluido. Y no aparecen allí los no incluidos, que no es que estén ni a favor ni en contra, sino que están en otras vertientes, que se podrían simplificar en una, segregar, ponderar en una, pero en realidad son comunes, distintas o suplementarias a esta, a la cristiana. Porque la negación de la negación, en esa tautología, termina siendo una afirmación. El que se declara ateo, que no cree en Dios, ya lo está referenciando en Dios. Dios sí existe. Y el otro que no sabe, no conoce, no comprende, es porque no se ha llegado a vivir la experiencia de Dios. Pero en el momento que la tenga, ya camina con Dios o no. O sea que es todo progresivo. Ser vida y obra. La obra no es solamente la biografía, como el currículum vitae, no es la suma de experiencias de vida, o de la llamada experiencia, que medida en años, muy relativo. Muchos años de vida y poca profundidad en esa experiencia de vida, es como si hubiera desperdiciado toda una vida.
pero podría ser muy joven, niño incluso, con mínimo de años vividos en una sola experiencia de vida, recibió de Dios la revelación, la gracia del Espíritu Santo, la manifestación, la expresión de amor, de que es santo, ese ser empieza a caminar en santidad y a vivir en meditación, oración, ayuno, acción, que es la primera práctica. Esta segunda es más de la vida sacramental, que es bautismo, es recibir el Espíritu Santo. El agua, el fuego, el aire, la tierra, están ahí esos llamados elementales, porque es humus, partícula orgánica, que es la miseria humana. Cuando se habla de misericordia, cómo se conecta con Dios desde lo humano, que es lo natural, que es lo corruptible, que en gracia de Dios fue lo que se estableció con Jesucristo como puente entre la divinidad y la humanidad encarnado en María Santísima, en imagen y semejanza a la criatura a Dios, excepto en el pecado, por eso resucitó. Salió del sepulcro al tercer día, proféticamente declarado miles y miles y miles de años antes de la llegada de Cristo. Podría decirse en los tiempos de Dios, miles y miles y miles de millones de años, luz. Ponerlo por allá lejos, que nadie lo entienda, nadie lo comprenda, nadie lo trascienda. No, es que Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si ya cupiera en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos, no sería Dios. Y a Dios con eso fuera de contexto, por la fe. Que se va a dedicar a demostrar, pues ve a ver si hace como San Agustín, Santo Tomás y otros no creyentes o creyentes con dudas, o en beneficio de la duda, a investigar, a estudiar la teología. Eso también puede llevar, pero puede distraer también. El primer camino es el primero, MOA, meditación, oración y ayuno. Experiencias de vida mística, plena, espiritual con Dios, que es la vida de los santos, ser vida y obra. Sacramental, entonces bautismo, esa experiencia de vida con el Espíritu Santo, como una unión, comulgar a Cristo, Cristo habitando el oikos interior, porque Cristo habita el oikos exterior en todo otro ser siendo, amado por Dios, que ama a Dios y que por el amor que es el Espíritu Santo conecta. Y entre uno y otro, esa triangulación, esa vinculación la hace Cristo, porque Él es el que hace la transformación del ser. Va haciendo del Padre que la obra vaya tomando forma, el alfarero, el artesano. Por eso sus 12 primeros años con Santísima Virgen María, recibiendo maternalmente toda la información del Padre. Y después de los 12 años, según la tradición del pueblo hebreo, judío, ahí en Jerusalén, con el papito José, en el taller de los muebles, de las artesanías, el arte. Y ello permitía que él, en su pobreza, humildad y obediencia, que se hacía esa pregunta muy, muy hermosa, ¿qué le podré yo enseñar? O era uno de los temores que causa alegría, la alegría de saber que va a ser el padre putativo del Hijo de Dios, pero ¿qué le voy a enseñar yo al Hijo de Dios? Que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y por toda esa cultura judía ya eso se sabía. En la sinagoga, los rabinos sabían enseñar todo ello, y ellos como buenos discípulos, y como buenos practicantes de la fe, coherentes en ese Shema, poner por obra todo lo que aprendían de los maestros, de los rabinos, de los sabios, de los abuelos, los ancianos les dicen allí, los mayores, que llega en este momento por el Espíritu Santo Sagla en la cultura gunadule, los mayores en los pueblos originarios, Abya Yala. Pero entonces
la vida y la obra de arte. Somos una obra de arte hechura de mano por Dios, insufló en el barro. Por eso ahí cuando se habla del bautismo, humus, el agua, entonces ahí está tierra, agua y aire, el soplo del Espíritu Santo, que es fuego. Y ese fuego transforma ascensorialmente al reino de los cielos. Porque cuando ese fuego se toma en el otro sentido, por el enemigo, el adversario, el opositor, fuego eterno, muerte eterna, ese es el patán. Esa es la vida en el sepulcro, de muertos, en alma, muertos en espíritu y en verdad. Son mentiras, son falsedad, son galimatías, eso es. Y vivir mentalmente paralizados, con miedos, con temores, con angustias. Eso es muerte eterna. Y físicamente, claro, el tiempo no rinde, no alcanza, no tengo tiempo. El tiempo no existe como tal, es una medida matemática, termina siendo financiera, que es en lo que apunta la reflexión de hoy con el tema de la resurrección de Cristo negada por algunos judíos y comprada a algunos hermanos romanos que vieron todos los hechos, mover la piedra por el ángel de Dios, que llaman fuerzas de la naturaleza, que hubo un terremoto, que es la manera de interpretar los signos de los tiempos. Pero es que el signo de los tiempos está en Cristo. Por eso se habla la impronta en el corazón, en la moral, la lógica del orden natural, la ley natural de la creación. Esa huella imborrable, está ahí desde el bautismo, por fe, que no la va a ver nunca. Si no ve por los ojos del alma, no ve ni por los ojos de la mente, ni menos por los ojos físicos. Y que eso entra por los ojos, como dicen por ahí, la comida entra por los ojos. No, malas noticias. ¿Dónde está el alma? Está afuera, está esperando en los santos para que llegue el cuerpo el día del juicio final y se reintegren mente, cuerpo y alma. Y desde Grecia está eso, la síntesis de la cruz. Los egipcios también hablan la cruz de egipcia. Eso quedó como una aplicación del ejercicio de esta semana en la meditación sobre la cruz, el Viernes Santo. Pero ya ahora estamos en la resurrección, ya no nos quedamos en la cruz. La cruz sí, pero no la física. Los largueros así entrecruzados, no, cruz somos. Los brazos extendidos, verticalmente conectados con la divinidad y horizontalmente con toda la humanidad y los pies a tierra. Pero en acción, caminando con Cristo. Hágale, cárguela, día a día. Y cruz es dolor y alegría. Es salud y enfermedad, es la unidad de contrarios. Pero el cirineo es Cristo que nos ayuda a llevar la cruz. Pero hay que hacer el 1%, Él hace el 99%. Entregar en manos de Dios todo lo que es sanación de pasado y en manos de Jesucristo. Y en manos de Dios Padre Creador lo que es providencia futuro. Y en manos del Espíritu Santo Paráclito en este eterno presente. Claro, ponga pues los carismas. Dones, gracias y talento ahí conversando para que eso algún día, ahí vamos a dar frutos. Ser, vida y obra. Entonces no es biografía. No es solamente la geografía, el camino que hemos recorrido, hacer un mapa social de actores y de dónde vengo, de dónde voy y quiénes conectan ahí. Sí, eso queda ahí registrado, documentado y se puede ser sistematizado a nivel conceptual, a nivel teórico. No, los caminos de vida vienen desde la memoria, la pregunta por el origen. El tejido social, fraternal, espiritual que se ha establecido en toda la vida natural, pero desde antes. Gestación y pregestación. Pregunta con los ancestros, con los mayores.
vinculados con los territorios. Las otras cruces es que Cristo son 2023 años. Cabrán ahí cuántas generaciones, dividida por 80. Y de todas ellas, estableciendo pues como llaman ahí matemáticamente un promedio. ¿Cuándo alcanza uno a conversar? No alcanza en esta vida para llegar a todos los seres que habrán llegado antes, en esta espaciotemporalidad energética. Y peor aún, que era el reto por la fe, en la prueba de fe para Abraham, miles y millones de generación, que ahí vienen los frutos. No le toca ver los frutos. Esto, el ser siendo de todos en gracia del Espíritu Santo aquí conectados en alma, mente o en cuerpo, en el Espíritu que es el amor. Es que creer en Dios es creer en el amor. Dios es amor. Entonces la pregunta misma se hace, ¿amor es Dios? Entonces creer en Dios, creer en el amor. Creerle a Dios es creerle al amor. Y co-crear con Dios es co-crear con el amor. Es una frase que le escuchaba en algún momento su servidor amigo y hermano en Televid a Esteban Cañola, hermano consagrado, que hace una bonita narrativa de reemplazar Dios por amor. Y tomando en la lección divina un parrafito, una frase, un concepto con Dios, ahí está, amor. Y dice a uno, reemplace a uno que es lector, pues que está interesado en vincularse allí, amorosamente invitamos a ello, y es esencial para todos los días. Y haciendo un paréntesis, de esta experiencia de vida de estos días, caminando con el Señor por la pasión, muerte y resurrección, triduo pascual, la Semana Santa, que es entre 4 y 11, Dios mediante ya mañana 11 cierra el ciclo, y empieza a hacerse, ya estamos muy avanzados en la sistematización, pero ya sí la construcción con otros seres amados, como decía el Señor en la palabra de Dios en Mateo, a las hermanas, las Marías, María la de Cleofás y María Magdalena, vaya y dígale a todos mis hermanos, en Galilea me verán, porque allí aconteció, era donde hacía la vinculación desde el corazón como corazón de Jesús, que es el corazón del Evangelio, en sí mismo Él es el Evangelio, a todos, público, privado, o sea, como llaman ahí esa segregación, no, a toda la humanidad. Mire, hasta aquí lo estamos sintiendo, porque está vivo. El Espíritu Santo, eso no es regalo que te haga el papá, la mamá o la escuela, no, o que por logros o por ogros, no, o con méritos o desméritos, no es humano. Es gracia divina. Y viene ese ejercicio. Moa, el es va, ese es bo, ser vida y obra, que esa es la vida sacramental. Y allá conecta, esa vida sacramental es los niveles natural, social y cultural, que es en lo que vamos ya. Mapa biogeográfico, pero el mapa social, antropológico, pero en la antropología sagrada. Es saber quiénes han conectado espiritualmente al mi cuerpo con Dios, porque habrán anticristos o habrán antidios o habrán denominados ateos, y hay otra tercera vertiente, que no son ni uno ni otro, son distintos, egipcios, otros tiranos, pues otros dioses, otros baales, otros tales, que se pueden resumir en esa tercera vertiente. Y viene la tercera ya para cerrar en el ciclo, esta experiencia que se está sistematizando para construir con, siempre ha estado activa. Y ya pues es seguir la de obras, hechos y acciones. Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio de ello? Los otros. Mire que Jesús envía a 2 de sus discípulas, pero no los 10 apóstoles, correspondientes con las 12 tribus de Israel, no. Mujeres que caminaban con Cristo, conocían con Cristo, comprendían, los llevaban en el corazón, y lo amaban, y Él las amaba, y había amor, se co-creaba amor, esa mornización. Vayan y replieguen, que esa es la misión que nos encarga, comisioneros con Cristo. Entonces aquí viene
el estar pasando por las dos tríadas que se habló y esta tercera, que es ya para asumir el ministerio. Primero es la experiencia resucitada, resucitados con Cristo. Ahora, ministerio, carisma, dones, gracias y talentos. Hay que descubrirlos y hay que desarrollarlos y hay que potenciarlos. Un entrenamiento diario. Todos estos días ha acontecido así, que es un suspiro de vida, desde que se levanta, desde temprano. O sea, sale de la muerte, resucita todos los días y empiece a conectar con la divinidad, la vía en el orden natural. Y siga, vincúlese con el día, en el devenir. Ya ahí lo espiritual sigue trazando todo el día. Viene lo intelectual, se activan neuronas, ya empiezan los actos conscientes, a concienciar, a ser consciente de lo que en la mística le reveló el Espíritu Santo en la conexión divina, a poner el logos, o sea, con el Espíritu Santo ahora sí la razón, viene el pensamiento, se activa, sistema neuronal, sistema neurolingüístico, sistema, eso, y ya después sigue, y es ese intelectualmente, conecta consigo mismo, con tu otro ser amado, prójimo, y vinculado según tu plan de vida. Pero ya viene el plan divino, que es vinculado con la organización social, con la que habitualmente o en el ritual diario vincula, en un devenir, en el hogar, en el trabajo, en la vereda, con todos. Ya va conectando mente, ya conectó alma, mente, cuerpo, ahora sí, a hacer el trabajo material. Conectar con la tierra, ahí está la cruz, con la divinidad, con la humanidad y la terrenalidad, por niveles. Entonces empezó en el hogar, la comunidad, y va a la humanidad. Entonces viene conciencia de la resurrección, vida eterna, reino de los cielos, allá lejos, trascendente. Ministerio, carisma, dones, gracias y talentos. Misión con Cristo. ¿Qué haría, qué sentiría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué haría Cristo frente a esta situación? Lectura situada. Ya se hizo la lectura interior, ahora lectura exterior, que conecta por las obras, hechos y acciones, que haga la síntesis comparativa, preguntándose siempre por Cristo. Esa es la cristianización. Deus ontonomía, el ser y la realidad, conectando a partir de la experiencia de vida con Cristo. ¿No? Más que ser una versión parecida a Cristo, o similar o igualita, no. Que Cristo sea tu versión, déjelo fluir. Démosle el control a Cristo. El manejo y la administración, pues es el que sabe. San Agustín de Hipona decía que en la búsqueda permanente tarde te conocí afuera, buscándote tanto afuera y estabas adentro. Y que somos almas hechas por Dios y no descansarán hasta llegar a Dios, más o menos, pues es como la síntesis que se interpreta amorosamente ahí sin distraerse, pero invito pues a mirar la ciudad de Dios, su servidor, amigo y hermano. Pero esa es como la gracia, de poder esas tres tríadas. ¿Y quiénes dan testimonio de esas obras, hechos y acciones? Quienes vayan vinculando en estos procesos. En sintonía, escala musical, que es la escala pascual, como se está llamando esta prolongación de la Pascua, para seguir en fiesta, en sintonía. Así entonces que adelante, en otras generaciones, se va sembrando, va cosechando con otros y
los frutos, siembra, cosecha y disfrute. Los frutos serán de otros, serán para otros. Eso va apuntando a una vida eterna. Como esto es transitorio y es breve, la vida eterna es eterna. Es el mínimo, el 1% contra el 99%. El todo y la partecita que es uno, un humus. ¿Qué va uno a ponerse a contar, a medir? Es como contar menudo delante de los pobres, como dicen por ahí. ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Quién va a competir contra Dios? Por eso lo sacan siempre de concurso. Por eso lo niegan. Lo negamos en algún momento, porque uno va, bendito sea el Señor, no hemos nacido con la gracia desde el primer instante de vida. ¡Ay, mi Dios, mi Dios, mi Dios! Y ahí mismo conectar. Que nace la criatura y el chillido es más como de un gatito tan lindo, la gatita. Y ahí mismo, pegado de la mamá, de la lechita, y conexión natural, pero ¿dónde está la conexión con la divinidad? Y sería maravilloso uno en ese momento, antes de conectar con lo natural, conectar con un ángel, tener una manifestación, una gracia de Dios. Y seguramente que lo habrán habido en la historia de los santos, pero eso habrá que ir a estudiarlo. Porque primero es la experiencia de vida mística, segundo la experiencia de los santos. Y ahora sí, con los hermanos consagrados, caminar en la cátedra mística, la iglesia. Es la manera de avanzar en procesos de santificación. Así que, seres amados, hoy tendremos un espacio ya con la Oficina de Talento Humano de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia para hablar sobre el trayecto de vida, cierre de su servidor, amigo y hermano del ciclo laboral de más de 20 años, pero más de 35 años con la Universidad de Antioquia, ya para seguir de lleno, en plenitud, en felicidad, libertad y paz, este proceso en lo que venimos avanzando. Seminario Ambiental del Orden Natural, como por situar el espacio más vinculante ahora, pero que es ama ya, la que va a marcar toda la pauta en lo demás, ECA-RAM y Cambio Gnosis. Seguiremos hablando de ello, pero la propuesta es la misma. O sea, ADN, Amor, Dios y Naturaleza. Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, versión 2021. Hoy coetopoiesis del orden natural en salud ambiental, ponencia, admisión ambiental universitaria, una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental, y siga tejiendo. Construcción de una base teórica en epistemología ambiental para el proyecto educativo institucional universitario. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.